La mañana después de enterrar a mi único hijo, el silencio en su casa era un monstruo con 1000 bocas. Cada rincón, cada sombra parecía devorar los sonidos, dejando solo un zumbido sordo en mis oídos, el eco de un corazón que ya no latía. Yo estaba en la cocina, un espacio amplio y luminoso en el corazón de Polanco que Mateo había diseñado con tanto orgullo. Mis manos, arrugadas y temblorosas, sostenían una taza de té de manzanilla. Se le estaba preparando a Leo, mi nieto de 8 años, mi único ancla en este océano de dolor. Intentaba, con la futilidad de quien intenta detener una inundación con las manos, crear una burbuja de normalidad para él. Un té caliente, una tostada con mermelada, pequeños rituales contra el caos. Leo estaba sentado en el comedor, dibujando en un cuaderno con una concentración feroz, como si en las líneas de sus crayones pudiera encontrar el orden que el mundo había perdido. Fue entonces cuando Valeria bajó. No llevaba el luto riguroso y elegante del funeral. Vestía un conjunto deportivo de una marca que gritaba dinero, el cabello recogido en una coleta perfecta, su rostro sin una pizca de la hinchazón que las lágrimas dejan a su paso. El mío, en cambio, era un mapa de grietas y ríos secos. Dejó su taza de café de diseño sobre la isla de granito con un golpe seco, un sonido que partió la quietud como un latigazo. No me miró a mí, sino a un punto vago sobre mi hombro. «Suegra», dijo, y su voz era tan fría como el mármol bajo mis pies. «Sé que este es un momento difícil para todos, pero la vida tiene que continuar. Te doy 1 semana». Parpadeé, confundida. El vapor del té de Leo me empañó las gafas. «¿1 semana para qué, hija?» Finalmente, sus ojos, 2 fragmentos de obsidiana, se posaron en mí. No había dolor en ellos, ni compasión, solo una determinación implacable, una eficiencia de depredador. «Para recoger tus cosas y las de Mateo», aclaró, como si le hablara a una empleada lenta. «Necesito que desalojes la casa». El aire se me escapó de los pulmones. La taza en mi mano tembló violentamente y unas gotas de té caliente me quemaron la piel, pero apenas sentía el dolor físico. Era un pinchazo insignificante comparado con la herida que sus palabras acababan de abrir. «¿Desalojar?», susurré, la voz hecha un hilo. «Valeria, esta es la casa de mi hijo, la casa de Leo». Ella se encogió de hombros, un gesto casual que era una obra maestra de la crueldad. «Era la casa de Mateo, ahora es mi casa, y Leo se acostumbrará. Necesitamos nuestro espacio para sanar, para empezar de nuevo». Mi primer instinto, un rugido primordial de leona, fue proteger a mi cachorro. Miré hacia el comedor, donde Leo seguía dibujando, ajeno al veneno que se estaba derramando en el aire. Tenía que sacarlo de allí, tenía que protegerlo de ella. Me erguí, sintiendo cómo los huesos de mis 66 años crujían bajo el peso de una nueva carga. «No puedes hablar en serio, acabamos de enterrarlo». «Precisamente», dijo ella, tomando un sorbo de su café, «hay que ser prácticos. Los sentimentalismos no pagan las cuentas. Tienes tu propio departamento en Coyoacán, ¿no? No te quedarás en la calle». Se dio media vuelta y empezó a subir las escaleras, su silueta esbelta moviéndose con una agilidad que me pareció obscena. En ese momento no sentí dolor, ni siquiera rabia. Solo un frío helador que se extendió desde mi pecho hacia cada rincón de mi cuerpo. El frío de la comprensión. El monstruo en la casa no era el silencio. El monstruo era ella. Y yo estaba atrapada en su guarida, con la única persona que me quedaba en el mundo. La guerra no había empezado con gritos ni lágrimas.
Había empezado con el golpe seco de una taza de café sobre el granito y una sentencia de desalojo. Y yo, en mi ingenuidad y mi dolor, no tenía idea de que mi hijo, mi sabio y previsor Mateo, ya me había dejado todas las armas que necesitaría para luchar. Mientras Valeria desaparecía escaleras arriba, el sonido de sus pasos amortiguado por la costosa alfombra, me derrumbé en una de las sillas del comedor. La silla donde Mateo solía sentarse a leer el periódico los domingos. El mundo a mi alrededor se disolvió, y la memoria, esa tirana implacable, me arrastró de vuelta a la noche en que todo terminó. 3 noches antes. Una eternidad y un parpadeo. La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada. Siempre he temido las llamadas a deshoras. Son mensajeras de noticias que no pueden esperar a la luz del día. Noticias que viajan envueltas en la oscuridad porque son demasiado monstruosas para el sol. El teléfono sonó, estridente, en la quietud de mi pequeño apartamento en Coyoacán. Al tercer timbrazo, mi mano temblorosa lo alcanzó. Señora Elena Morales, una voz joven, impersonal, profesionalmente desprovista de emoción. Sí, soy yo. Hablamos del Hospital Ángeles del Pedregal. Su hijo, Mateo Vargas, ha sido ingresado. Un aneurisma. La palabra flotó en el aire, abstracta y terrible. Venga de inmediato. El resto fue un borrón. Un torbellino de ropa puesta al revés, de llaves que no encontraba, de un taxi que parecía moverse a través de melaza por las calles vacías de la Ciudad de México. Recuerdo el olor del hospital, una mezcla de antiséptico, enfermedad y miedo, un olor que se te pega al alma. Me llevaron a una pequeña sala de espera privada. Las paredes eran de un color beige que intentaba ser tranquilizador, pero que solo lograba ser deprimente. Esperé. El tiempo se estiró y se encogió. Cada minuto era una hora, cada hora un segundo. Revisé mi teléfono una y otra vez. Había llamado a Valeria en cuanto colgué con el hospital. Su teléfono se fue directo a buzón. Le dejé un mensaje. Y otro, sin respuesta. Finalmente, un doctor entró. Era joven, con ojeras que delataban demasiadas horas de guardia y demasiadas malas noticias entregadas. Su rostro era una máscara de compasión ensayada. Se sentó frente a mí, juntó las manos sobre la mesa y me miró con esa piedad profesional que es casi peor que la indiferencia. Señora Morales, comenzó, y supe, antes de que dijera nada más, que mi vida, la vida que conocía, había terminado. Hicimos todo lo que pudimos, dijo. La frase cliché, la que usan para amortiguar el golpe, pero que golpea como un martillo de demolición. El aneurisma era masivo. Llegó aquí ya sin actividad cerebral. Lo siento mucho. No grité, no lloré, no en ese momento. Una calma extraña, una quietud de muerte, se apoderó de mí. Sentí como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando a una anciana a la que le acababan de arrancar el corazón. Asentí, recuerdo que asentí, como si entendiera, como si aceptara. Como si fuera posible aceptar que el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, el joven al que había ayudado con sus deberes de cálculo, el hombre que me llamaba cada domingo sin falta, ya no existía. Me quedé allí sentada, no sé por cuánto tiempo, hasta que una enfermera entró y me ofreció un vaso de agua. ¿Hay alguien a quien podamos llamar, señora? ¿Su nuera? La he llamado, dije, mi propia voz sonando lejana y extraña. La enfermera me miró con lástima, me ayudó a levantarme, me guió a través de un laberinto de pasillos hasta una oficina donde tuve que firmar papeles que confirmaban lo imposible.
Mi mano trazó las letras de mi nombre, una firma temblorosa sobre un documento que declaraba oficialmente que mi hijo estaba muerto. Cada trazo era una puñalada. El dolor físico de la pérdida es real. Es una presión en el pecho que te impide respirar, un vacío en el estómago que te da náuseas, una debilidad en las rodillas que amenaza con derribarte. Y en medio de esa agonía física y espiritual, solo podía pensar en una cosa: ¿dónde estaba Valeria? Valeria apareció casi al mediodía. 10 horas desde que la llamé por primera vez. Entró en la sala de espera privada donde yo había estado vegetando, un fantasma en un purgatorio color beige, y lo primero que noté fue su apariencia. Estaba impecable. Llevaba un vestido negro de lino, sencillo pero inconfundiblemente caro. Unas gafas de sol de Gucci cubrían sus ojos, ocultando cualquier atisbo de emoción real. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sus uñas, una manicura francesa perfecta, tecleaban impacientemente en la pantalla de su celular. No había rastro de la prisa desesperada de una esposa corriendo al hospital. Había la calculada presentación de una mujer consciente de que iba a ser observada. «Suegra», dijo, su voz un murmullo practicado. «¡Qué tráfico tan horrible! Y tuve que encontrar a alguien que cuidara a Leo». Ni siquiera me miró a los ojos. La excusa era tan endeble, tan insultante. Yo misma había llamado a la escuela de Leo hacía horas. Había hablado con su maestra, había arreglado que se quedara con la familia de su mejor amigo. Lo había hecho mientras mi mundo se desmoronaba, porque era lo que había que hacer, porque Leo era lo único que importaba. El hecho de que Valeria no hubiera pensado en eso, o peor, que no le hubiera importado, me lo dijo todo. Me quité las gafas para limpiarlas, pero en realidad era para poder verlas sin filtros, para buscar desesperadamente una grieta en su fachada. «Mateo se ha ido, Valeria», dije, las palabras secas, despojadas de cualquier emoción que no fuera la pura verdad. Su boca perfectamente delineada formó una pequeña O de sorpresa. Se llevó una mano a la garganta, en un gesto que podría haber parecido genuino si no fuera tan teatral. Era la clase de gesto que se ve en las telenovelas, no en la cruda realidad de una sala de hospital. «Pero no puede ser», tartamudeó, y por un instante, un brevísimo instante, creí ver algo real en su rostro. No era dolor, era ¿cálculo? ¿Una rápida evaluación de una situación inesperada? Duró menos que un parpadeo. Luego, la máscara de la viuda afligida volvió a su lugar. «Ayer estaba bien», continuó, la voz quebrándose en los lugares justos. «Cenamos, luego se encerró en su estudio a trabajar. Yo me fui a la cama temprano. Ni siquiera le di las buenas noches». Esa era la verdad, probablemente la única que diría ese día. Y el pesar en su voz no era por no haberse despedido. Era el pesar de la actriz que se ha perdido una escena importante. Las horas siguientes fueron una lección magistral de su actuación. Hacía llamadas en voz baja, alejándose cada vez que un miembro del personal del hospital se acercaba. Cuando había que tomar decisiones que ninguna madre debería tener que tomar sobre el cuerpo de su propio hijo, ella me las delegaba con una pasmosa indiferencia. «Tú sabes lo que él hubiera querido mejor que yo, suegra». Era una forma de eludir la responsabilidad, de mantenerse limpia de la parte fea y dolorosa de la muerte. Tomás, el mejor amigo de Mateo y su abogado, llegó por la tarde. Su dolor era real. Sus ojos enrojecidos, el abrazo fuerte y desesperado que me dio, la forma en que su voz se rompió al decir «No puedo creerlo, Elena». Él sí lo sentía, él sí lo había querido.
Cuando se volvió hacia Valeria para darle el pésame, ella respondió con una inclinación de cabeza solemne y distante. «Tendremos que reunirnos pronto, Valeria», dijo Tomás, recuperando un poco de su compostura profesional. «Hay asuntos del testamento que necesitarán atención inmediata». Ante la palabra testamento, Valeria pareció enderezarse. Una nueva energía la recorrió. «Por supuesto, Tomás. Quizá mañana. Quisiera arreglar las cosas rápidamente, por el bien de Leo». La mención de mi nieto, usada como una herramienta para acelerar los trámites financieros, me revolvió el estómago. La viuda de Diseño no estaba de luto por su marido. Estaba preparándose para cobrar la herencia. El funeral fue 2 días después. Se celebró en una iglesia imponente en las Lomas, la clase de lugar que Valeria escogería, no por su significado espiritual, sino por su prestigio fotogénico. Y, de hecho, todo el evento pareció diseñado para una publicación de Instagram. Valeria era la estrella del espectáculo. Llevaba un vestido negro de un diseñador famoso que lograba ser a la vez sobrio y increíblemente favorecedor. Un velo de red apenas cubría su rostro perfectamente maquillado. Lloraba en momentos estratégicos, lágrimas silenciosas y elegantes que no corrían su rímel a prueba de agua, especialmente cuando algún socio de Mateo o algún cliente importante se acercaba a darle el pésame. A los observadores parecíamos la imagen de la tragedia familiar unida. La viuda devastada y la madre desconsolada, sosteniéndose mutuamente. Solo yo sentía la ligereza de su mano en mi brazo, lista para apartarse en cuanto la atención se desviaba. Solo yo notaba cómo sus ojos escaneaban constantemente la congregación, no buscando consuelo, sino evaluando el estatus de los asistentes. Y solo yo oí el sutil cambio en su tono de voz cuando hablaba con los amigos ricos de la constructora de Mateo, en comparación con el tono condescendiente que usaba con los amigos de la infancia del barrio. Mi atención, sin embargo, estaba en el pequeño cuerpo sentado a mi otro lado. Leo. Mi pobre Leo, temblando con sollozos silenciosos que sacudían todo su ser. Su dolor era puro, sin filtros, feo y real. Su carita estaba hinchada y manchada de lágrimas de verdad. Mantenía mi brazo a su alrededor, ofreciéndole pañuelos y susurrándole palabras de consuelo que se sentían inútiles ante la magnitud de su pérdida. «Abuela, ¿papi de verdad está en esa caja?», me susurró durante un momento de silencio en la misa. Tragué el nudo que tenía en la garganta. «Su cuerpo está ahí, mi amor», le expliqué con toda la delicadeza que pude. «Pero la parte especial, la que lo hacía ser papi, su amor, sus risas, eso está contigo, siempre». Asintió, pareciendo entender. Entonces Valeria se inclinó sobre mí. Su perfume caro llenó el aire, un aroma floral y artificial en medio del incienso y la tristeza. «Leonardo, siéntate derecho», siseó, su voz apenas un murmullo, pero afilada como un cuchillo. «Deja de lloriquear, la gente está mirando». Sentí cómo los pequeños hombros de Leo se tensaban bajo mi brazo. Se enderezó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y fijó la vista al frente, su rostro una pequeña máscara de miseria controlada. En ese instante, mi dolor se mezcló con una rabia fría y lúcida. ¿Qué clase de madre se preocupa más por las apariencias que por el corazón roto de su hijo? Después del servicio, en la recepción, la actuación de Valeria alcanzó su punto culminante. Se movía entre los grupos de personas con una gracia ensayada, aceptando condolencias, compartiendo anécdotas fabricadas sobre la bondad de Mateo. La vi en una conversación intensa y en susurros con un hombre alto y de traje caro que yo no reconocía.
Cuando me acerqué, se separaron con una fluidez sospechosa. «Suegra, te presento a Ricardo», dijo Valeria, un socio de inversiones inmobiliarias de Mateo. El hombre, Ricardo, me dio un apretón de manos breve y firme. «Mis más sentidas condolencias, señora. Mateo era un hombre extraordinario. Mateo era un hombre extraordinario». Algo en su tono sonó falso. La forma en que Valeria tocó brevemente su brazo sugería una familiaridad que iba más allá de los negocios. Archivé la observación en mi mente, mi cerebro de bibliotecaria catalogando instintivamente los detalles, incluso a través de la niebla del duelo. Fue entonces cuando Tomás se me acercó, su rostro sombrío. Me apartó a un rincón. «Elena, necesito que escuche con atención. Mateo me dejó instrucciones muy específicas. No puedo entrar en detalles ahora, pero me pidió que le dijera una cosa de inmediato». Hizo una pausa, asegurándose de que tenía toda mi atención. Me pidió que le dijera que sea fuerte, que observe todo y que confíe en su instinto sobre Leo. ¿Entiende lo que le digo? Miré a mi nieto, que se había quedado dormido en un sofá, agotado emocionalmente. Luego miré a Valeria, que se retocaba el labial usando el reflejo de una ventana. «Sí, Tomás», dije lentamente, un escalofrío recorriéndome la espalda. «Creo que empiezo a entender». El aire en la sala de juntas de la oficina de Tomás era denso y olía a cuero y a tensión contenida. Era lunes, 2 días después del funeral y 3 días antes de que mi semana de plazo para ser desalojada expirara. Valeria estaba sentada frente a mí, a un lado de la larga mesa de caoba. Había recuperado su actitud de ejecutiva eficiente, vestida con un traje sastre color crema que parecía más apropiado para cerrar un negocio que para leer un testamento. A su lado, su bolso de marca descansaba como un perro guardián. Yo, por mi parte, me sentía pequeña y fuera de lugar. Llevaba un vestido sencillo de color oscuro, el mismo que había usado en el funeral. El dolor era un peso físico, una capa pesada sobre mis hombros. Pero debajo del dolor, las palabras de Mateo, «sé fuerte, observa todo», resonaban en mi mente. Así que observé. Observé la impaciencia en la forma en que Valeria tamborileaba sus uñas perfectamente cuidadas sobre la mesa. Observé la confianza arrogante en su postura. Daba por sentado que este era un mero trámite, el último paso antes de tomar posesión de su reino. Tomás entró, su rostro serio e ilegible. Llevaba una carpeta de cuero. Se sentó a la cabecera de la mesa y nos miró a ambas por encima de sus gafas. «Gracias por venir», dijo, su voz formal y resonante. «Procederé a leer la última voluntad y testamento de Mateo Vargas, actualizado y firmado hace 3 meses». Ante la mención de 3 meses, vi un leve parpadeo en los ojos de Valeria. Una pequeña grieta en su fachada de control. No dijo nada. Tomás se aclaró la garganta y comenzó a leer. El lenguaje legal era denso, pero la esencia era clara. Primero, los legados menores, donaciones a la universidad donde estudió, una suma para su antiguo entrenador de fútbol. Luego vino la parte de Valeria. «A mi esposa Valeria Ríos», leyó Tomás. «Le lego la casa de descanso en Valle de Bravo, libre de toda deuda, el portafolio de inversiones que mantenemos con Inversiones Premier y la póliza de seguro de vida a su nombre por la cantidad de $500,000 americanos». Valeria asintió lentamente, una pequeña sonrisa de satisfacción dibujándose en sus labios. Era una suma considerable, una vida de lujo asegurada. Pero yo sabía que ella esperaba más. Ella esperaba el premio gordo, la casa de Polanco, el corazón del imperio que ella creía haber ayudado a construir. Tomás hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y pasó a la siguiente página.
La atmósfera en la habitación cambió. Se volvió más pesada, cargada de electricidad. En cuanto a mis bienes principales, continuó Tomás, su voz firme y sin emoción. La residencia principal, ubicada en la calle Aristóteles número 215, en la colonia Polanco de esta ciudad. Los 2 vehículos de mi propiedad, un Mercedes-Benz clase E y una camioneta Range Rover, y el total del saldo en mi cuenta bancaria principal en el banco BBVA, se los lego en su totalidad a mi amada madre, Elena Morales. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Miré a Valeria. Su rostro era una máscara de incredulidad. La sonrisa se había congelado y luego se había hecho añicos, reemplazada por una palidez cerosa. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban desorbitados, fijos en Tomás como si acabara de hablar en un idioma alienígena. Eso es un chiste, ¿verdad?, dijo finalmente, su voz un siseo agudo y desagradable. Es un error, algún tipo de broma de mal gusto. Tomás la miró sin pestañear. No hay ningún error, Valeria. El testamento es claro, fue firmado ante notario y 2 testigos. Es completamente legal. ¡Imposible!, gritó, golpeando la mesa con el puño. El sonido resonó en la sala. Su máscara de dama sofisticada se había desintegrado la furia cruda que había debajo. ¡Esa casa es nuestra! ¡Es propiedad matrimonial! ¡Yo la decoré! Tomás deslizó un documento a través de la mesa hacia ella. La escritura de la casa. Mateo la compró 3 años antes de casarse contigo. La propiedad nunca se cambió a régimen conyugal. Legalmente siempre fue solo suya. Valeria miró el papel como si fuera una serpiente. Luego su mirada se clavó en mí. El odio en sus ojos era tan puro, tan intenso, que sentí un escalofrío. En ese momento, ella no me veía como su suegra, ni como la abuela de su hijo. Me veía como la ladrona que le había arrebatado su tesoro. Y entonces Tomás asestó el golpe final. Finalmente, el Fondo Fiduciario para la Educación de mi hijo, Leonardo Vargas Ríos, leyó, será administrado única y exclusivamente por mi madre, Elena Morales, como fideicomisaria. Valeria Ríos no tendrá acceso ni control sobre dichos fondos. Eso fue todo. Valeria se levantó de un tirón, la silla chirrió violentamente contra el suelo de madera. «¡Esto no se va a quedar así!», espetó, su voz temblando de rabia. «¡Voy a impugnar esto! Mateo no estaba bien de la cabeza. Tú», me señaló con un dedo acusador, «tú lo manipulaste, bruja». Antes de que pudiera responder, sentí una oleada de fuerza, una calma fría que emanaba de las palabras de mi hijo, resonando en mi alma. Me puse de pie lentamente, la miré directamente a los ojos, y por primera vez desde su muerte, mi voz no tembló. «Creo que la que tiene que empacar eres tú, Valeria», dije, mis palabras tan quietas y afiladas como un fragmento de hielo. «Pero no te preocupes, no soy como tú. No te daré 1 semana, te daré 2». La conmoción en su rostro fue mi primera pequeña victoria. Una victoria amarga, dolorosa, pero una victoria al fin y al cabo. Valeria salió de la oficina de Tomás como un huracán, dejando tras de sí un rastro de furia y amenazas susurradas. La puerta se cerró con un golpe seco, y el silencio que quedó fue casi tan abrumador como sus gritos. Me volví a sentar, mis piernas temblando ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Había ganado la primera batalla, pero sentía el peso de la guerra que acababa de declarar.
Tomás esperó un momento, permitiéndome recuperar el aliento. Luego se acercó a su escritorio, abrió un cajón con una pequeña llave y sacó un sobre grueso de color manila. Estaba sellado. En el frente reconocí al instante la letra de Mateo, fuerte y ligeramente inclinada hacia la derecha. Para mamá. Leer a solas. Esto es la otra parte del plan Elena, dijo Tomás en voz baja, entregándome el sobre. Mateo me lo dio el mismo día que firmó el Nuevo Testamento. Dijo que usted sabría qué hacer. Mis dedos rozaron el sobre. Se sentía pesado, no solo por el papel que contenía, sino por el peso de la intención de mi hijo, un mensaje desde más allá de la tumba. Lo abracé contra mi pecho, un sustituto lamentable del abrazo que nunca volvería a sentir. Gracias, Tomás, murmuré, por todo. Hice lo que mi amigo me pidió, respondió él, y vi la tristeza en sus ojos. Llámeme si necesita algo, cualquier cosa. Valeria no se rendirá fácilmente. Conduje de vuelta a mi pequeño apartamento en Coyoacán, no a la casa de Polanco. Necesitaba mi propio espacio, mi santuario, para enfrentar lo que viniera. El sobre yacía en el asiento del copiloto, una presencia silenciosa y potente. En casa preparé una taza de té, mis manos moviéndose por la cocina familiar en un ritual automático que me anclaba a la realidad. Me senté en mi sillón favorito, el que daba a la ventana con vistas a los jacarandás, y con un profundo suspiro rompí el sello. Dentro había varias hojas de papel legal escritas a mano por Mateo, y debajo de ellas algo que me heló la sangre, un pequeño fajo de fotografías y copias de mensajes de texto. Comencé con la carta. Mamá, si estás leyendo esto, significa que lo impensable ha sucedido y que yo ya no estoy. Lo siento. Siento mucho dejarte con esta carga, pero no había nadie más en quien pudiera confiar. La verdad es que mi matrimonio ha sido una mentira durante mucho tiempo. Lo que comenzó como una distancia se convirtió en un abismo y luego en algo mucho más oscuro. Descubrí que Valeria no solo no me amaba, sino que activamente me despreciaba. Para ella, yo era un medio para un fin, un proveedor, un escalón en la escala social que ella estaba tan desesperada por subir. Hace unos meses descubrí la verdad completa. Ella tiene un amante. Se llama Ricardo Solís, un desarrollador inmobiliario con una reputación dudosa. No fue solo una aventura, mamá. Era un plan. Encontré mensajes en su tablet. Cometió el error de dejarla abierta, donde hablaban de su futuro juntos después de liberarse de mí. Hablaban de mi dinero, de mis bienes, de cómo asegurar lo que les correspondía antes de dar el siguiente paso. Mi primer instinto fue confrontarla, pedir el divorcio, pero luego pensé en Leo. Valeria es vengativa. Si la confrontaba, usaría a Leo como un arma contra mí. Me amenazaría con alejarlo, con ponerlo en mi contra, y yo no podía arriesgarme a perder a mi hijo. Mi pobre Leo, atrapado en medio de todo esto. Así que hice lo único que se me ocurrió. Empecé a planear. Cambié el testamento para poner todo lo importante a tu nombre. No es para ti, mamá. Sé que no lo necesitas ni lo quieres. Es para Leo. La casa, los autos, el dinero, son herramientas. Son un escudo para proteger a mi hijo. Son tu fortaleza desde la cual podrás luchar por él. Valeria luchará, te acusará de todo, intentará manipularte, poner a la familia en tu contra. Por eso te pido esto, la tarea más difícil. No la confrontes directamente. Juega su juego. Sé la suegra amable y un poco ingenua. Deja que ella comete los errores. Deja que su codicia y su arrogancia la expongan.
Observa todo. Anota cada llamada perdida, cada promesa rota a Leo, cada noche que no llegue a casa. Documenta su negligencia. Tomás tiene las pruebas iniciales que reuní, las fotos de ella con Ricardo, copias de sus mensajes, informes financieros. Pero necesitarás más. Necesitarás construir un caso tan sólido que ningún juez pueda ignorarlo. Sé que te estoy pidiendo algo terrible. Te estoy pidiendo que vivas en un estado de alerta constante, que te conviertas en una estratega en el peor momento de tu vida. Pero lo hago porque sé que harás cualquier cosa por Leo, así como yo lo hubiera hecho. Perdóname, mamá. Perdóname por el error que cometí al casarme con ella, por no haber visto la verdad antes. Perdóname por no haber podido protegerlos a todos mientras vivía. Ahora te paso la estafeta. Protege a mi hijo. Te quiero siempre, Mateo. Terminé de leer, las lágrimas cayendo libremente sobre las páginas, emborronando la tinta de mi hijo. Lloré por mi pérdida, pero también lloré por su dolor, por su soledad en un matrimonio vacío, por la carga que había llevado en secreto. Luego, con una determinación que no sabía que poseía, sequé mis lágrimas y miré las pruebas que había adjuntado. Las fotos de Valeria y Ricardo riendo en un restaurante en Tulum, con una intimidad inconfundible. Las copias de los mensajes, llenos de desprecio hacia Mateo y planes codiciosos. El cajero automático se fue de viaje de negocios. Por fin tenemos la semana para nosotros, decía uno. Solo un poco más de paciencia, mi amor. Pronto todo esto será nuestro y nos iremos a Madrid, decía otro. Mi dolor se transformó, se cristalizó en una resolución fría y dura como el diamante. Mateo no me había dejado solo una carga, me había dejado una misión, y por Dios que la iba a cumplir. Fui a mi escritorio, saqué un cuaderno nuevo y un bolígrafo. En la primera página escribí «El diario de Leo» y debajo la primera entrada. Lunes, después de la lectura del testamento. Valeria me ha llamado bruja. La guerra ha comenzado. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron extrañamente silenciosos. La tormenta de furia de Valeria pareció amainar, reemplazada por una calma inquietante que me ponía más nerviosa que sus gritos. Fiel a mi promesa, no la presioné para que se fuera de la casa de Polanco. Sabía, por las instrucciones de Mateo, que necesitaba que ella se quedara allí, bajo mi observación. Me mudé a una de las habitaciones de huéspedes, convirtiéndola en mi base de operaciones, un pequeño puesto de avanzada en territorio enemigo. Una tarde, mientras yo ayudaba a Leo con su tarea de matemáticas en la mesa del comedor, Valeria bajó. Llevaba un vestido de seda color marfil y una expresión de suave arrepentimiento. Se sentó con nosotros, algo que no había hecho en años. «Suegra», comenzó, su voz un murmullo de terciopelo. «He estado pensando, y quiero disculparme». Levanté la vista de la ecuación de Leo, sorprendida. Mantuve mi rostro neutral, el de la suegra amable y un poco abrumada que Mateo me había instruido ser. «Me comporté de una manera terrible en la oficina del abogado», continuó, poniendo su mano sobre la mía. Su piel era suave y fría. Estaba en shock. El dolor, el miedo, me hizo decir cosas que no sentía. Mateo no hubiera querido que peleáramos. Leo nos miraba, sus grandes ojos yendo de su madre a mí. Ansiaba la paz. Podía verlo en su carita tensa. «Lo sé, hija», respondí, mi voz suave. «Ha sido un golpe terrible para todos». «Exacto», dijo ella, apretando mi mano, «y creo que Mateo, en su confusión y estrés de los últimos meses, cometió un error con el testamento. Él nunca hubiera querido ponernos en esta posición tan incómoda.
Él querría que yo, su esposa, y Leo, su hijo, estuviéramos seguros en nuestro hogar. Ahí estaba, la manipulación envuelta en seda y disculpas. No era un arrepentimiento genuino, era el primer movimiento de una nueva estrategia. Estoy segura de que solo pensaba en protegernos a todos, dije vagamente, retirando mi mano para revisar la tarea de Leo. Por supuesto, y por eso creo que lo mejor que podemos hacer para honrar su memoria es arreglar este malentendido. Podríamos ir con un abogado, redactar un documento simple donde tú me devuelvas la casa. Sería lo correcto. Por Leo, para que su vida no se vea más trastornada. La facilidad con la que usaba a su propio hijo como peón en su tablero de ajedrez me revolvía el estómago. Pero sonreí, una sonrisa cansada y triste. Necesito tiempo para pensar, Valeria. Todo es tan abrumador. Apenas puedo pensar con claridad. Ella suspiró, una exhalación de paciencia forzada. Claro, suegra, tómate tu tiempo, pero piénsalo. Es lo mejor para la familia. Se levantó y se fue, dejándome con el corazón latiendo con fuerza. Había superado la primera prueba. Pero esa noche, sola en mi habitación, la duda comenzó a corroer mi determinación. Miré por la ventana las luces de la ciudad. ¿Y si Valeria tenía razón en una cosa? ¿Y si yo estaba equivocada? Tal vez el dolor me estaba volviendo paranoica. Tal vez estaba viendo villanos donde solo había una mujer asustada y codiciosa, reaccionando mal ante una situación imposible. Me miré al espejo. Vi a una anciana con los ojos enrojecidos por el llanto y el insomnio. ¿Era yo, Elena Morales, una bibliotecaria jubilada capaz de llevar a cabo esta misión? ¿Tenía derecho a juzgar a la madre del hijo de mi hijo de esta manera? Recordé a Valeria en su boda, joven y radiante, prometiendo amar a Mateo. ¿En qué momento se había podrido todo? ¿Había sido yo una mala suegra? ¿La había alejado sin darme cuenta? El sentimiento de culpa, un viejo conocido para cualquier madre, se apoderó de mí. Quizás si yo hubiera... El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi espiral de dudas. Eran casi las 11 de la noche. Me asomé por la puerta de mi habitación. Valeria entraba de puntillas. No venía sola. Ricardo, el hombre del funeral, estaba con ella. Se movían en silencio por el vestíbulo. La vi reír en voz baja, llevándose un dedo a los labios. Él la tomó por la cintura y la besó, un beso largo y apasionado, allí mismo, en el vestíbulo de la casa que aún olía a las flores del funeral de mi hijo. Luego la oí susurrar. ¿Leo está dormido? Sí, respondió él. La vieja bruja probablemente también. Me retiré a mi habitación antes de que pudieran verme, mi corazón martillando contra mis cosquillas. La duda se evaporó, reemplazada por una certeza helada. No estaba paranoica, no estaba loca de dolor, estaba viendo la verdad, y la verdad era más fea de lo que había imaginado. Volví a mi escritorio, abrí el diario de Leo y escribí con mano firme. Miércoles. Valeria trajo a su amante a la casa de mi hijo. Me llamó vieja bruja. Ya no hay duda. Continuaré con el plan. Ese momento de vulnerabilidad, esa duda, había sido necesaria. Me recordó que yo no era una máquina de venganza. Era una abuela luchando por su nieto, una lucha que me obligaba a hacer cosas que nunca pensé que haría. Pero ahora mi resolución era absoluta. La tregua, si alguna vez existió, había terminado. Una semana después de la visita nocturna de Ricardo, Valeria anunció su siguiente gran plan con la misma naturalidad con la que se anunciaría un cambio de menú. Estábamos desayunando,
O más bien, Leo y yo lo estábamos. Valeria apareció, ya vestida para salir, con el celular pegado a la oreja, haciendo gestos para que le sirviera café. Cuando colgó, nos dedicó una sonrisa brillante y forzada. «Buenas noticias, necesitamos un cambio de aires. Todo esto ha sido tan deprimente, así que nos vamos a Cancún el fin de semana». Leo, que estaba esparciendo mermelada en su pan, levantó la vista. Sus ojos se abrieron con alarma, no con emoción. «¿Este fin de semana, mamá? Pero tengo que entregar el proyecto del sistema solar el lunes, el volcán de bicarbonato». Valeria hizo un gesto displicente con la mano. «Ay, por favor, Leonardo, un volcán de bicarbonato. Hablaré con tu maestra. Entenderá perfectamente». Un viaje para sanar es mucho más importante que la tarea. La frase sonaba noble, pero yo sabía que era un eufemismo. Un viaje para encontrarse con su amante. «Mamá, pero papá siempre me ayudaba con los proyectos de ciencias», insistió Leo, su vocecita temblorosa. La expresión de Valeria se endureció por una fracción de segundo. «Tu papá ya no está aquí, Leonardo». «Y yo digo que nos vamos a Cancún. Será divertido. Ricardo tiene un yate». La mención casual de Ricardo y su yate frente a su hijo de 8 años fue como una bofetada. Leo bajó la mirada a su plato, su apetito claramente desaparecido. Más tarde, cuando Valeria salió a una de sus reuniones importantes, llamé a Tomás. Le conté sobre el viaje. Hubo un silencio en la línea antes de que respondiera. «Elena», dijo, su voz grave, «esto podría ser útil. Mateo, él ya había contratado a un investigador privado hace unos meses, un tipo muy discreto y profesional. Estaba siguiendo a Valeria. ¿Quiere que lo reactive?» La idea me revolvió el estómago. ¿Contratar a un espía? Parecía algo sacado de una película, no la vida de una bibliotecaria jubilada. Pero luego recordé el rostro de Leo, su pequeña decepción, su mención de que papá siempre ayudaba. Esta ya no era mi vida, era una misión. «Sí, Tomás», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Reactívalo. Necesito saber qué está pasando realmente en ese viaje sanador». El viernes vi cómo Valeria metía a un reacio Leo en su camioneta. Le dio un beso rápido en la frente, un gesto para mi beneficio, ya que yo estaba parada en la puerta. «Nos vemos el domingo por la noche, suegra. No te preocupes por nada». Los siguientes 2 días fueron un infierno de ansiedad. Me dediqué a limpiar la casa, a ordenar los libros de Mateo, cualquier cosa para mantener mis manos y mi mente ocupadas. El domingo por la noche esperaba su llamada. Las 7, las 8, las 9. Nada. Finalmente, a las 10 llamé a su celular. Fue a buzón. Mi mente comenzó a fabricar escenarios terribles. A la 1 de la mañana, un correo electrónico llegó a mi computadora. Era de Tomás. El asunto solo decía información. Con manos temblorosas lo abrí. Adjunto había un archivo PDF. El informe del investigador era conciso, profesional y absolutamente devastador. Contenía una cronología del fin de semana. Fotos. Viernes por la noche. Valeria y Leo cenando en un restaurante del hotel. Leo parece cansado. Valeria está constantemente en su teléfono. Sábado por la mañana. Valeria, Ricardo y Leo en un gran yate. Leo está sentado solo en un rincón, mientras Valeria y Ricardo beben mimosas y se ríen con otra pareja. Hay una foto de primer plano de la cara de Leo. Se ve miserable. Sábado por la tarde. El grupo regresa al hotel. Leo va a la habitación con una mujer desconocida, identificada como niñera del hotel.
Sábado por la noche, fotos de Valeria y Ricardo vestidos de fiesta, entrando a un club nocturno de moda en la zona hotelera de Tulum, a 1 hora de Cancún. No había rastro de Leo. El informe indicaba que regresaron a su suite de hotel pasadas las 3 de la madrugada. Domingo. Más fotos de la pareja en un club de playa, bebiendo cócteles, tomando el sol. Leo no aparece en ninguna de ellas. El informe especulaba que probablemente pasó el día con la niñera. Cerré la computadora, sintiendo una náusea profunda. Esto no era un viaje sanador. Era una escapada romántica a la que habían arrastrado a un niño de luto como si fuera una maleta incómoda. Valeria y Leo finalmente llegaron el lunes por la mañana, justo a tiempo para que él perdiera el primer día de clases de la semana. Leo estaba callado, con los hombros quemados por el sol y una tristeza profunda en los ojos. ¿Cómo estuvo el viaje, mi amor?, le pregunté mientras Valeria subía directamente a su habitación, quejándose del cansancio. Leo se encogió de hombros. Estuvo bien. Pero más tarde, mientras le ayudaba a desempacar, encontré su cuaderno de dibujo. En la última página había un dibujo de un niño pequeño solo en una gran habitación de hotel, mirando por la ventana a una luna solitaria. Debajo, con su letra infantil, había escrito: «Extraño a papá». Guardé una copia del informe del investigador en una caja fuerte que Tomás me había ayudado a instalar y tomé una foto del dibujo de Leo. Cada pieza de evidencia era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi nieto. Un muro para protegerlo de la indiferencia de su propia madre. El viaje a Cancún marcó un punto de inflexión. Fue como si Valeria, al haber introducido a Ricardo en la vida de Leo de manera tan abierta, hubiera decidido que ya no necesitaba mantener las apariencias conmigo. La fachada de viuda afligida se desvaneció, reemplazada por la de una madre soltera moderna que merecía rehacer su vida. Y su nueva vida, evidentemente, tenía muy poco espacio para su hijo. Aconsejada por Tomás, decidí instalar un sistema de cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa. La excusa oficial, que le di a Valeria con una expresión de frágil preocupación, fue mi miedo a estar sola en una casa tan grande después de lo de Mateo. «Nunca se sabe, hija, la inseguridad está terrible». Ella aceptó sin pensarlo, probablemente imaginando que las cámaras eran para proteger sus posesiones, no para documentar su conducta. El costo moral de esta decisión pesaba sobre mí cada día. Me sentía como una espía en mi propia casa, revisando las grabaciones cada noche en la soledad de mi habitación. Cada video que guardaba era una pequeña traición a la idea de familia, un recordatorio de lo rota que estaba la nuestra. Había noches en las que me sentaba frente a la pantalla, viendo a mi nuera entrar a hurtadillas con su amante, y sentía una profunda repulsión, no solo por ella, sino por mí misma. ¿En qué me he convertido?, me preguntaba, las palabras de Mateo resonando en mi cabeza. Observa, documenta. Era su voluntad, su plan para proteger a Leo, y esa era la única justificación que me permitía continuar. Las evidencias se acumularon con una rapidez alarmante. Una noche, las cámaras grabaron a Valeria y Ricardo llegando pasadas las 2 de la mañana, claramente borrachos. Se rieron a carcajadas en la cocina, buscaron algo de comer y luego subieron las escaleras, sin saber que Leo, despertado por el ruido, estaba de pie en el pasillo oscuro, observándolos. Vi en la grabación cómo mi nieto se quedaba allí parado, una pequeña figura solitaria, antes de volver a meterse en su cama. A la mañana siguiente, cuando le pregunté si había dormido bien, me dijo que había tenido una pesadilla. Otra vez grabé una llamada telefónica que ella tuvo en el jardín, hablando en voz alta porque pensaba que nadie la oía.
No, claro que no le voy a dar el dinero del fideicomiso a la vieja, decía. Ese dinero es nuestro, Ricardo. Solo tengo que encontrar la manera de quitársela de encima. Paciencia. La negligencia se volvió rutinaria. Olvidó una cita con el dentista para Leo. No firmó un permiso para una excursión escolar, y Leo fue el único niño de su clase que tuvo que quedarse en la biblioteca. Lo más grave fue cuando olvidó resurtir su inhalador para el asma. Leo tuvo un ataque leve una tarde mientras jugaba en el jardín. Tuve que correr a la farmacia, con el corazón en un puño, mientras él luchaba por respirar. Cuando Valeria llegó a casa y se lo conté, su reacción fue de fastidio, no de preocupación. «¡Ay, qué exagerada, suegra! Nunca le pasa nada». Cada uno de estos incidentes iba a parar a mi diario. Anotaba la fecha, la hora, el evento y, lo más importante, la reacción de Leo. Su creciente ansiedad, sus silencios, la forma en que había dejado de hablar de su madre por completo. A pesar de la creciente montaña de pruebas, seguí interpretando mi papel. Era la abuela servicial, la suegra comprensiva. ¿Quieres salir esta noche, hija? No te preocupes, yo me quedo con Leo. Otra reunión de trabajo hasta tarde. Claro, yo le ayudo con la tarea. Le estaba dando la soga, esperando que ella misma se ahorcara. Y ella, en su arrogancia, nunca sospechó nada. Me veía como una figura dócil, una parte del mobiliario, útil pero insignificante. No tenía idea de que la anciana que le preparaba el té por la mañana pasaba las noches catalogando sus fechorías, construyendo un caso en su contra, ladrillo por ladrillo. El costo emocional era inmenso. Vivir bajo el mismo techo que ella era como compartir jaula con una serpiente. Tenía que medir cada palabra, controlar cada expresión. La tensión era una constante compañera. Pero entonces miraba a Leo. Lo veía esforzándose en la escuela, tratando de ser valiente, ocultando sus heridas, y sabía que no podía rendirme. Una tarde, mientras ayudábamos a Leo a construir un modelo de un castillo medieval para la escuela, él me miró de repente y me preguntó: «Abuela, ¿mamá ya no me quiere?». La pregunta, tan directa y tan llena de dolor, casi me destroza. Me arrodillé frente a Im, tomé sus pequeñas manos entre las mías y lo miré a los ojos. «Tu mamá te quiere, mi amor», dije, eligiendo mis palabras con un cuidado infinito. Pero ahora mismo ella está muy confundida. El dolor a veces hace que los adultos se comporten de maneras extrañas. Pero su amor por ti, eso no cambia. ¿Y mi amor por ti y el amor de tu papá que está en tu corazón? Eso es para siempre. Él asintió, aunque no parecía convencido. Esa noche escribí esa conversación en mi diario. Fue la entrada más dolorosa de todas, porque me di cuenta de que no solo estaba luchando por la custodia de mi nieto, estaba luchando para salvar su capacidad de confiar en el amor, una herida que su propia madre le estaba infligiendo día tras día. Y esa era una batalla que no podía permitirme perder. La paciencia de Valeria finalmente se agotó. Había pasado casi un mes desde la lectura del testamento. Un mes en el que ella había intentado la manipulación suave sin éxito. Se dio cuenta de que yo no iba a ceder la casa tan fácilmente, y su frustración crecía día con día. La bomba estalló una noche de jueves. Me invitó a cenar fuera. «Solo tú y yo, suegra», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Necesitamos hablar como adultas». La elección del restaurante fue, en sí misma, una declaración de intenciones. Un lugar de moda en Masaryk, con precios absurdos y una atmósfera diseñada para intimidar. Quería establecer una dinámica de poder, recordarme quién era ella y quién era yo. Llegué puntualmente, vestida con mi mejor y más sencillo vestido.
Ella ya estaba allí, en una mesa preferencial, bebiendo una copa de champán. Se veía espectacular, como siempre. El luto había sido reemplazado por un vestido de cóctel de seda color esmeralda. «Qué bueno que llegaste», dijo, ofreciéndome su mejilla para un beso al aire. «Te pedí una copa. Necesitamos celebrar». «¿Celebrar qué?», pregunté, sentándome con cautela. «Una solución, una para todo este desastre». La cena fue una coreografía de manipulación. Me preguntó por mi salud, elogió mi vestido, recordó una anécdota divertida de Mateo. Estaba creando una falsa sensación de camaradería, abonando el terreno antes de lanzar su ataque. Yo jugué mi papel, respondiendo cortésmente, comiendo mi ensalada carísima, esperando. Finalmente, con el plato principal fue al grano. «Elena», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez en años, una táctica para crear una falsa intimidad. «Seamos honestas. Esta situación con el testamento es insostenible. Es incómoda para ti, es humillante para mí y, lo más importante, es confusa para Leo». Asentí lentamente, animándola a continuar. «He hablado con mi abogado», continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto de Estado. «Y él dice que podríamos impugnar el testamento fácilmente, alegar que Mateo no estaba en su sano juicio, que tú lo influenciaste. Sería una batalla legal, larga, sucia y muy pública. Y la prensa, bueno, ya sabes cómo son. No creo que ninguno de nosotros quiera ver el nombre de Mateo arrastrado por el lodo». Era una amenaza, apenas velada. La amenaza de un escándalo público que mancharía la memoria de mi hijo. «¿Y cuál es tu solución?», pregunté, mi voz tranquila. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con la emoción de la victoria que creía tener al alcance de la mano. «Es simple, y es generoso de mi parte, debo añadir. Tú me transfieres la casa, los autos y el control del fideicomiso de Leo. Lo pones todo a mi nombre, como debería haber sido desde el principio». Esperé. Sabía que había una contraparte. «¿Y a cambio?» «A cambio», dijo, sonriendo como un tiburón, «te garantizo por escrito que podrás ver a Leo. Un fin de semana sí, un fin de semana no. Y algunas festividades importantes. Navidad, su cumpleaños, seré muy razonable». Me quedé mirándola, tratando de procesar la monstruosa audacia de su propuesta. Me estaba ofreciendo, como si fuera un gran favor, permiso para ver a mi propio nieto. Estaba usando al hijo que había descuidado como moneda de cambio para obtener los bienes que codiciaba. Estaba intentando comprarme con mi propio amor. «Es una oferta muy generosa, ¿no crees?», insistió, malinterpretando mi silencio como una deliberación. «Podrías simplemente pelear y ganar, y entonces no tendrías nada. Pero valoro tu relación con Leo». «Ya, francamente, me vendría bien la ayuda de una niñera de vez en cuando». Esa última frase, niñera de vez en cuando, lo reveló todo. No le importaba la relación de Leo conmigo, le importaba tener a alguien que le resolviera el cuidado del niño cuando su vida social lo requiriera. Pero la cosa no terminó ahí. «Además, hay algo más que debes saber», dijo, su tono volviéndose confidencial. «Ricardo y yo estamos haciendo planes serios. Hay una oportunidad de negocio increíble en Madrid. Estamos pensando en mudarnos el próximo año». Madrid, a miles de kilómetros de distancia, la amenaza final. Si no aceptaba su trato, no solo perdería la batalla legal, sino que perdería a mi nieto para siempre. Fingí considerar su oferta, mi mente trabajando a toda velocidad. Esto era más de lo que había esperado. Era la prueba definitiva. «Suena como una solución muy completa», dije lentamente. «Pero es una decisión muy grande.
Necesitaría ver ese acuerdo por escrito. La sonrisa de Valeria se ensanchó. Había mordido el anzuelo. Por supuesto. De hecho, rebuscó en su bolso de diseñador y sacó un sobre. Mi abogado es muy eficiente. Aquí tienes una copia. Me entregó el sobre. Dentro había un documento legal redactado en términos fríos y precisos, que detallaba la transferencia de todos los bienes de Mateo a su nombre, y a cambio un calendario de visitas para mí, sujeto a su aprobación. Tomé el documento, sentí su peso en mi mano, el peso de su codicia, de su traición. Era la propuesta del diablo. Y era exactamente lo que necesitaba para destruirla. Lo leeré con calma, dije, guardando el sobre en mi bolso. Te daré una respuesta pronto. Pagué mi parte de la cena a pesar de sus protestas. No quería deberle nada. Salí del restaurante y respiré el aire fresco de la noche, que se sentía limpio y puro después de la atmósfera viciada de esa mesa. En el coche llamé a Tomás. «Lo tengo», dije, mi voz temblando, no de miedo, sino de una extraña y terrible euforia. «Lo tengo todo por escrito». Hubo un silencio en la línea y luego escuché a Tomás soltar una risa seca. «Elena, acaba de firmar su propia sentencia. Tráigamelo mañana a primera hora. Es hora de poner en marcha el verdadero plan de Mateo». A las 8 de la mañana del día siguiente, estaba sentada en la oficina de Tomás, el acuerdo de Valeria sobre la mesa de caoba entre nosotros. Tomás lo leía, sus cejas arqueándose cada vez más con cada cláusula. Cuando terminó, se reclinó en su silla de cuero y soltó un silbido bajo. «Es aún peor de lo que esperaba», dijo, sacudiendo la cabeza con una mezcla de asombro y disgusto. «No solo está intentando coaccionarla, sino que está poniendo por escrito su intención de sacar al niño del país. Cualquier juez de familia vería esto y se le pondrían los pelos de punta. Elena se ha sentenciado a sí misma». Sentí una oleada de alivio, pero también un mudo de aprensión. «¿Y ahora qué, Tomás?». Él no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia una gran caja fuerte de acero disimulada detrás de un cuadro en la pared. La abrió con una combinación y una llave, y del interior sacó una carpeta gruesa de color azul oscuro con una etiqueta que decía simplemente «Protocolo de emergencia DR». La puso sobre la mesa frente a mí. «Ahora», dijo, su voz solemne, «hacemos lo que Mateo nos instruyó a hacer en este preciso escenario». Abrí la carpeta. Dentro no había solo papeles, había una estrategia de guerra. Mateo, mi hijo ingeniero, el hombre metódico y detallista, había planeado esto con una precisión escalofriante. Lo primero que vi fue una petición de custodia de emergencia, ya redactada por Tomás y firmada por Mateo, solo a falta de mi firma como peticionaria. El documento citaba negligencia emocional, posible riesgo de fuga y comportamiento parental errático. Debajo había un informe detallado del investigador privado que Mateo había contratado meses atrás. No solo contenía las fotos del viaje a Tulum, sino también un historial de los encuentros de Valeria con Ricardo, registros de hoteles, copias de costosos regalos que él le había comprado. Demostraba que la relación no era algo reciente, sino un plan a largo plazo. Había también un informe psicológico preventivo. Mateo había llevado a Leo a una evaluación con una reconocida psicóloga infantil 6 meses antes, con el pretexto de ayudarlo con su timidez. El informe era revelador. La psicóloga notaba que Leo mostraba signos de ansiedad y una necesidad de buscar aprobación constante, y mencionaba que el niño se refería a su abuela como su lugar seguro. Mateo había estado sentando las bases, creando un registro profesional del estado emocional de su hijo mucho antes de la crisis.
Y finalmente, lo que más me impactó, un análisis financiero. Mateo había documentado meticulosamente cómo, en el último año, Valeria había estado gastando sumas exorbitantes de dinero de sus tarjetas de crédito y cuentas conjuntas. Había estado desviando fondos, probablemente para construir su propio nido lejos de él. Miré a Tomás, abrumada. ¿Él sabía todo esto? Tomás asintió con tristeza. Lo sospechaba y empezó a investigar. Cada descubrimiento lo destrozaba un poco más, no por él, sino por Leo. La última vez que hablé con él sobre esto, me dijo, «Si algo me pasa, Tomás, no puedo dejar a mi hijo con ella. No con la mujer en la que se ha convertido. Elena es la única que puede protegerlo». Este protocolo era su póliza de seguro para Leo. Esperaba no tener que usarlo nunca. Sentí una oleada de amor y dolor tan intensa que me cortó la respiración. Mi hijo, en medio de su propio infierno personal, había tenido la lucidez y la fuerza para construir una fortaleza legal alrededor de su hijo. «¿Qué hacemos?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Activamos el protocolo», dijo Tomás, su tono ahora puramente profesional. «Primero, necesito que firme la petición de custodia. Luego, adjuntaré las nuevas pruebas que usted ha recopilado, su diario detallado, los videos de las cámaras y, la joya de la corona, esta propuesta de acuerdo. Lo presentaré hoy mismo en el juzgado de lo familiar. Solicitaremos una audiencia de emergencia. ¿Funcionará? Elena, tenemos un caso abrumador. Tenemos un patrón de negligencia documentado, pruebas de un plan para sacar al niño del país, un informe psicológico que respalda nuestra preocupación y la propia oferta de su nuera de cambiar a su hijo por bienes materiales. Si existe la justicia en este mundo, funcionará». Tomé el bolígrafo que me ofrecía. Mi mano temblaba, no de duda, sino del peso de la responsabilidad. Al firmar ese papel, no solo estaba aceptando una batalla legal, estaba aceptando la posibilidad de convertirme, a mis 66 años, en la figura materna principal de mi nieto. Estaba aceptando la última y más importante tarea que mi hijo me había encomendado. Firmé. Elena Morales. El trazo fue firme. «Bien», dijo Tomás, tomando el documento. «Ahora, prepárese. En cuanto presentemos esto, el mundo de Valeria se va a incendiar, y ella intentará quemarnos a todos con él». La estrategia de Tomás no era solo legal, era psicológica. Sabía que el mayor activo de Valeria, y a la vez su mayor vulnerabilidad, era su imagen pública. La mujer que vivía por y para el qué dirán en Instagram, la que curaba cada aspecto de su vida para proyectar éxito y perfección. Destruir esa imagen era tan crucial como ganar en la corte. El momento fue elegido con la precisión de un cirujano. Valeria iba a ser la anfitriona de un evento de lanzamiento para una nueva marca de tequila de lujo. Se celebraba en una galería de arte en la Roma Norte, un lugar lleno de gente cool, influencers, fotógrafos y periodistas de sociales. Era su hábitat natural, el escenario perfecto para su actuación. Tomás había contratado a un notificador judicial, un hombre corpulento y de aspecto severo que no se inmutaría por el glamour del entorno. Yo no estuve allí, por supuesto. Mi papel era quedarme en casa con Leo, ser la abuela tranquila y amorosa, el polo opuesto al caos que estaba a punto de desatarse. Tomás me lo contó después, con un nivel de detalle que me permitió visualizarlo todo. Valeria era el centro de atención. Llevaba un vestido blanco y ajustado, una diosa del luto moderno, sosteniendo una copa, riendo, posando para las fotos. Estaba en la cima de su mundo, rodeada de la adulación superficial que tanto necesitaba.
El notificador entró en la galería, su traje gris y su portafolios de cuero destacando como un cuervo en un campo de pavos reales. Se abrió paso entre la multitud con una determinación tranquila, ignorando las miradas de desdén. Se acercó a Valeria justo cuando un fotógrafo le estaba pidiendo que posara. «¿Señorita Valeria Ríos?», preguntó, su voz lo suficientemente alta para que la gente a su alrededor la oyera. Valeria se volvió, su sonrisa congelada. «Sí, estoy un poco ocupada ahora. Tengo un documento legal para usted del juzgado de lo familiar», dijo el hombre, extendiendo el grueso sobresellado. El silencio se extendió en círculos concéntricos desde donde estaban parados. Los murmullos cesaron, los flashes de las cámaras se detuvieron, todos los ojos se volvieron hacia ellos. La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una expresión de pánico y furia. «No sé de qué me está hablando», siseó, intentando apartar el sobre. «Tiene que aceptarlo, señorita. Es una citación judicial y una petición de custodia de emergencia para el menor Leonardo Vargas Ríos». La bomba había caído. Custodia de emergencia. Las palabras resonaron en el aire cargado de perfume caro. Podías oír los susurros, los jadeos ahogados. Los celulares, que antes se usaban para tomarle fotos a ella, ahora probablemente estaban grabando su humillación. Su rostro se contrajo en una máscara de rabia. Le arrebató el sobre de la mano. «¡Fuera de aquí! ¡Seguridad!», gritó. Pero el daño ya estaba hecho. El notificador, su trabajo cumplido, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Valeria se quedó allí, en el centro de la habitación, con el sobre en la mano como si fuera una granada a punto de estallar. La reina del baile había sido destronada en su propio palacio. Me imagino su huida de la galería, el rostro cubierto, los flashes de las cámaras ahora persiguiéndola no con admiración, sino con la avidez del escándalo. Me imagino la llamada furiosa a su abogado, a Ricardo, a quien quiera que pudiera escuchar su veneno. La primera llamada que recibí fue de ella, menos de una hora después. «¡Maldita seas, Elena!». Su voz era un chillido agudo y distorsionado por la rabia. «¡Voy a destruirte! ¿Me oyes? ¡Te arrepentirás de haber nacido!». Sostuve el teléfono lejos de mi oído, escuchando la letanía de insultos y amenazas. No dije una palabra. Dejé que se desahogara, que vaciara su cargador de odio. Cuando finalmente se detuvo, esperando una respuesta, una reacción, yo simplemente dije con la mayor calma que pude reunir: «Nos vemos en la corte, Valeria». Y colgué. Esa noche, mientras arropaba a Leo, me contó sobre su día en la escuela, sobre el gol que metió en el recreo, sobre el libro que estaban leyendo en clase. Su mundo seguía girando, inocente y protegido del terremoto que sacudía los cimientos de nuestra familia. Lo abracé un poco más fuerte de lo normal. «Te quiero mucho, mi amor». «Yo también te quiero, abuela», respondió ya medio dormido. Me quedé en su habitación un rato, observándolo dormir. La humillación pública de Valeria no me produjo ninguna satisfacción. Solo una profunda y amarga tristeza. Tristeza por el desastre en el que se había convertido nuestra familia. Pero también sentí una determinación renovada. La batalla ya no era secreta. El telón se había levantado. Y yo estaba lista para el siguiente acto, por muy doloroso que fuera. El juzgado de lo familiar era un edificio gris y funcional, un lugar donde las emociones crudas de la vida se traducían al lenguaje frío y estructurado de la ley. El aire en los pasillos estaba impregnado de una mezcla de esperanza y desesperación. Cuando llegamos, Tomás y yo, vi a Valeria al final del pasillo, hablando con un hombre de traje impecable y cabello plateado que irradiaba una confianza costosa.
Era su abogado. Ricardo no estaba a la vista. No quiere un escándalo, había predicho Tomás, y tenía razón. Valeria había cambiado su estrategia. Ya no era la influencer de moda, ni la viuda afligida. Hoy era la madre víctima. Llevaba un vestido oscuro y conservador, el cabello recogido en un moño sencillo, sin apenas maquillaje. Sostenía un pañuelo en la mano y su expresión era de una tristeza profunda y herida. Una actuación digna de un Oscar, diseñada para un solo espectador, la jueza. Cuando nuestros ojos se encontraron, me lanzó una mirada de puro veneno antes de que su rostro se recompusiera en la máscara de mártir. Nuestra audiencia era en una sala pequeña, casi íntima. La jueza, una mujer de unos 50 años con una mirada inteligente y perspicaz, entró y el mundo se detuvo. Se llamaba Jueza Sofía Cárdenas. Tenía la reputación de ser dura, pero justa, y de tener un radar infalible para la falsedad. La audiencia comenzó. El abogado de Valeria, el licenciado de la Torre, habló primero. Su voz era profunda y persuasiva. Pintó un cuadro conmovedor. Una joven viuda, devastada por la pérdida, que de repente se ve atacada por una suegra controladora y vengativa que intenta robarle a su hijo. Describió mi diario como las obsesiones de una anciana solitaria y las cámaras de seguridad como una violación de la privacidad intolerable. Calificó la propuesta de acuerdo como un intento desesperado de una madre por negociar la paz, torpemente redactado y malinterpretado. Fue una actuación brillante. Por un momento casi me hace dudar a mí misma. Luego fue el turno de Tomás. No había dramatismo en su voz, solo hechos. Habló con una calma metódica, presentando la evidencia pieza por pieza, como un arquitecto construyendo una estructura sólida e irrefutable. Señoría, comenzó, no estamos aquí para discutir los sentimientos de dos mujeres en duelo. Estamos aquí para discutir el bienestar de un niño de 8 años. Primero, presentó mi diario. No como un documento de obsesión, sino como un registro parental. Leyó entradas específicas en voz alta. La fecha en que Valeria olvidó el inhalador de Leo, la noche en que llegó borracha con su amante, la conversación en la que Leo preguntó si su madre ya no lo quería. Cada entrada era un pequeño golpe, preciso y doloroso. Luego presentó el informe del investigador de Cancún. Las fotos se mostraron en una pantalla. La imagen de Leo, solo y triste en el yate, mientras su madre festejaba, llenó la sala. La jueza miró la foto durante un largo momento, su expresión impenetrable. Después vinieron los videos. Tomás seleccionó 3 clips cortos. El primero, de Valeria gritándole a Leo por haber derramado un vaso de leche. El segundo, la llegada nocturna con Ricardo. El tercero, y quizás el más condenatorio, era de Valeria hablando por teléfono, diciéndole a su hijo que dejara de molestarla, porque estaba en una reunión importante, mientras el rastreador de su celular, evidencia también obtenida por el investigador, la ubicaba en un salón de belleza de lujo. Valeria se retorcía en su asiento. Su abogado objetaba constantemente, pero la jueza rechazaba la mayoría de sus objeciones. El golpe de gracia fue el acuerdo. Tomás lo puso frente a la jueza. Señoría, este documento, redactado por el propio abogado de la señora Ríos, propone intercambiar el acceso a un niño por bienes materiales. Propone alejar a un niño en duelo de su único sistema de apoyo estable a cambio de una casa y 2 autos. Esto no es un intento de negociar la paz, es una extorsión emocional. La jueza leyó el documento lentamente, sus labios apretados en una línea fina.
Cuando terminó, se quitó las gafas y miró directamente a Valeria. «Señora Ríos», dijo, su voz tranquila pero cortante como el acero, ¿puede explicarme por qué creyó que sería apropiado ofrecerle a la abuela de su hijo un calendario de visitas como si fuera una empleada, a cambio de la herencia de su difunto esposo? Valeria tartamudeó. Yo solo quería lo mejor para mi hijo. Quería evitar una pelea. Parece más bien que quería evitar que se supiera lo de sus planes de mudarse a Madrid, replicó la jueza, sin piedad. Dígame, ¿cómo es que un viaje a Europa con su nuevo compañero sentimental constituye lo mejor para su hijo, un niño que acaba de perder a su padre? El licenciado de la Torre intentó intervenir, pero la jueza lo silenció con una mirada. Toda la sala estaba en silencio, observando cómo Valeria se desmoronaba bajo el escrutinio. Su actuación había terminado. Solo quedaba la cruda realidad. Finalmente, la jueza se dirigió a mí. «Señora Morales, ¿por qué quiere usted la custodia de su nieto?» Respiré hondo, miré a la jueza y dije la verdad. «Porque mi hijo me lo pidió, porque mi nieto me necesita». Porque en este momento soy la única persona en su vida que lo pone a él primero, sin condiciones. No quiero reemplazar a su madre, quiero darle la estabilidad y el amor que necesita desesperadamente para sobrevivir a esta tragedia. Quiero proteger la memoria de mi hijo, asegurándome de que su hijo esté a salvo. La jueza me observó durante un largo rato, luego miró sus notas. El silencio se alargó. Finalmente, levantó la vista y supe que había tomado una decisión. «He revisado toda la evidencia presentada», comenzó la jueza Cárdenas, su voz llenando el silencio tenso de la sala. «He escuchado los argumentos de ambas partes. Mi única consideración en este asunto es, y siempre será, el interés superior del menor, Leonardo Vargas Ríos». Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que se saliera de mi pecho. A mi lado, Tomás estaba inmóvil, su rostro una máscara de concentración. Al otro lado de la sala, Valeria se inclinaba hacia adelante, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. «Está claro para esta corte», continuó la jueza, «que el menor ha sufrido una pérdida inimaginable. La muerte de un padre es un trauma profundo, y la recuperación requiere un entorno de máxima estabilidad, seguridad emocional y rutina predecible». Hizo una pausa. Sus ojos se posaron por un momento en Valeria. «Señora Ríos, entiendo que usted también está de duelo». Sin embargo, la evidencia presentada sugiere un patrón de comportamiento que no es conducente a proporcionar la estabilidad que su hijo necesita en este momento crítico. Sus ausencias frecuentes, la priorización de su vida social y romántica sobre las necesidades emocionales y prácticas de su hijo, y su plan de desarraigáralo para mudarse al extranjero son, en el mejor de los casos, decisiones muy cuestionables. El rostro de Valeria perdió todo color. El licenciado de la Torre puso una mano en su brazo, como para contenerla. «Por otro lado», dijo la jueza, volviéndose hacia mí, «la señora Morales ha demostrado ser una presencia constante y tranquilizadora en la vida del menor. La evidencia, incluyendo el informe de la psicóloga infantil, indica que Leonardo ve a su abuela como su principal fuente de seguridad». Tomé un respiro tembloroso. «Por lo tanto, la Corte decreta lo siguiente», anunció la jueza, su tono ahora firme y definitivo. «Se concede la petición de custodia de emergencia. La custodia temporal y física del menor Leonardo Vargas Ríos se otorga a su abuela, la señora Elena Morales, por un periodo de 60 días. Un sollozo ahogado escapó de Valeria. «Durante este período»,
prosiguió la jueza, imperturbable, se llevará a cabo una evaluación completa por parte de los servicios sociales y un psicólogo designado por la Corte para determinar el arreglo de custodia permanente más adecuado. Señora Ríos, usted tendrá derecho a visitas supervisadas 2 veces por semana en un lugar y horario que determinará el supervisor de la Corte. Queda estrictamente prohibido sacar al menor de la Ciudad de México sin una orden judicial explícita. Fue entonces cuando la represa se rompió. ¡No! El grito de Valeria fue agudo y desgarrador, lleno de incredulidad y rabia. ¡No puede hacerme esto! ¡Es mi hijo! Se puso de pie de un salto, señalándome con un dedo tembloroso. ¡Es ella! ¡Es una bruja manipuladora! ¡Les ha mentido a todos! Señora Ríos, siéntese y guarde silencio, ordenó la jueza, su voz como un trueno. Pero Valeria ya no escuchaba a nadie. Su máscara de autocontrol se había hecho añicos, revelando la furia narcisista que se escondía debajo. «¡Me las pagarás, Elena! ¡Juro que me las pagarás! No volverás a ver a mi hijo en tu vida cuando esto termine». «Seguridad», dijo la jueza con calma. 2 oficiales se acercaron a Valeria. Su abogado intentaba calmarla, susurrándole frenéticamente al oído. La jueza observó la escena con una expresión de desaprobación helada. Luego golpeó su mazo sobre la mesa, un sonido seco y final. «Esta audiencia ha terminado», dijo. Mientras los oficiales escoltaban a una Valeria sollozante y furiosa fuera de la sala, me quedé sentada, temblando. Había ganado. Por ahora, Leo estaba a salvo. Pero el costo se sentía inmenso. La imagen de mi nuera, la madre de mi nieto, siendo sacada de una corte, se quedaría grabada en mi mente para siempre. Tomás puso una mano en mi hombro. «Lo logró, Elena, lo logró». Salimos al pasillo. Valeria estaba allí, contenida por su abogado. Cuando pasé a su lado, sus ojos se clavaron en los míos. El odio que vi en ellos era tan profundo, tan absoluto, que me hizo retroceder un paso. «Esto no ha terminado», siseó, su voz baja y llena de veneno. «Esto es solo el principio. Disfruta tu victoria, vieja. No durará». Vi cómo se alejaba, su espalda rígida, derrotada pero no vencida. Y supe, con una certeza aterradora, que tenía razón. Esto no había terminado. La batalla en la corte había sido ganada, pero la guerra por el futuro de Leo apenas comenzaba. Los 60 días que siguieron al veredicto fueron un purgatorio. La guerra abierta de la corte se transformó en una guerra de guerrillas, y Valeria utilizó cada táctica a su disposición para hacer nuestras vidas miserables. Las visitas supervisadas eran una tortura. Se llevaban a cabo en un centro familiar neutral, una habitación con juguetes de plástico y paredes de colores tristes. Valeria llegaba tarde, si es que llegaba. Canceló 3 de las primeras 5 visitas con excusas endebles. Cuando sí aparecía, ignoraba al supervisor y pasaba la hora entera interrogando a Leo. ¿La abuela te habla mal de mí? ¿Te obliga a comer cosas que no te gustan? ¿No preferirías estar conmigo en un lugar divertido? Intentaba comprar su afecto con promesas de juguetes caros y viajes a Disneylandia, promesas que Leo, con una triste sabiduría, ya no creía. Después de cada visita, Leo volvía a casa callado y ansioso. Tenía pesadillas. Su rendimiento en la escuela bajó. La psicóloga designada por la corte documentó todo, su regresión emocional cada vez que se exponía a la toxicidad de su madre.
Mientras tanto, el abogado de Valeria nos bombardeaba con mociones legales, intentando agotar nuestros recursos y nuestra paciencia. Apeló la decisión de la custodia temporal, solicitó que yo me sometiera a una evaluación psiquiátrica. Afirmó que las cámaras de seguridad habían sido instaladas ilegalmente. Tomás contrarrestó cada movimiento con una calma profesional, pero yo sentía el desgaste. Había días en que me despertaba con un peso en el pecho, un miedo abrumador de que, de alguna manera, ella ganaría. El punto de inflexión llegó de una fuente inesperada. El investigador que seguía trabajando para nosotros descubrió que Ricardo, el amante de Valeria, estaba siendo investigado por fraude en uno de sus desarrollos inmobiliarios en la Riviera Maya. El escándalo estaba a punto de estallar. Ricardo, el hombre que financiaba la costosa batalla legal de Valeria, de repente tenía sus propios problemas, mucho más grandes. Y un pleito de custodia sucio y público era lo último que necesitaba. Una semana después de esta revelación, el abogado de Valeria llamó a Tomás. Quería negociar. Nos reunimos en la oficina de Tomás sin Valeria y sin mí, solo los abogados. La propuesta que trajo de la Torre fue sorprendente. Valeria estaba dispuesta a renunciar a la custodia de Leo, completamente. ¿Cuál es el truco?, le pregunté a Tomás esa noche por teléfono. No hay truco, hay condiciones, explicó. Ella cede la custodia física y legal permanente a usted. A cambio, usted retira todas las quejas y no coopera con ninguna investigación financiera sobre ella. Quiere que se detenga la evaluación de los servicios sociales y quiere el derecho a irse del país sin impedimentos. ¿Y Leo?, pregunté, con el corazón encogido. ¿Simplemente lo abandona? Conserva los derechos de visita, pero no supervisados y a ser acordados mutuamente, lo que en la práctica significa que probablemente nunca los ejercerá, especialmente si se va del país. Básicamente, Elena, Ricardo está en problemas y quiere desaparecer del mapa. Y Valeria ha elegido irse con él. Ha elegido el dinero y la libertad por encima de su hijo. Colgué el teléfono y me senté en la oscuridad de la sala. No sentí triunfo, ni alegría, solo una tristeza inmensa y vacía. Tristeza por mi nieto, que estaba a punto de ser oficialmente abandonado por su madre. Tristeza por mi hijo, cuyo peor temor se había hecho realidad. Tomás redactó el acuerdo. Era un documento frío y legal que formalizaba el abandono de un niño. Lo firmé en su oficina. 2 días después, Valeria lo firmó. No hubo una última confrontación ni una despedida. Simplemente firmó un papel y, con ello, se borró de la vida de su hijo. Una semana después, mientras ayudaba a Leo con la tarea, mi teléfono vibró. Era una alerta de una cuenta de chismes de Instagram que había empezado a seguir. Había una foto de Valeria y Ricardo en el aeropuerto de la Ciudad de México, sonriendo, a punto de abordar un vuelo a las Islas Caimán. El pie de foto decía, «Empezando una nueva aventura». Miré a mi nieto, concentrado en su libro de historia, ajeno a que su madre acababa de empezar una nueva aventura a miles de kilómetros de distancia, una aventura en la que él no estaba incluido. Esa noche, cuando lo arropé, me preguntó, «¿Mamá va a venir a visitarme pronto?» Tuve que respirar hondo para que mi voz no se quebrara. «Tu mamá ha tenido que irse a un viaje de trabajo muy largo, mi amor. Estará fuera por mucho tiempo». Él me miró, sus ojos demasiado viejos para su edad. ¿Como papá? No, mi vida, lo abracé fuerte, inhalando el olor a niño de su cabello. No como papá. Ella está bien, solo lejos. Él asintió y se acurrucó contra mí. Se quedó dormido en mis brazos. Y mientras lo sostenía, supe que la guerra había terminado. No hubo un desfile de la victoria, ni fuegos artificiales.
Solo el peso silencioso de un niño dormido en mis brazos y la abrumadora responsabilidad de reconstruir su mundo pieza por pieza. Había ganado. Había cumplido mi promesa a Mateo. Pero el silencio en la casa esa noche se sentía, más que nunca, como el eco de todo lo que habíamos perdido. El tiempo, ese sanador lento y a veces torpe, pasó. 3 años. Un milagro de mañanas, tardes y noches que transformaron el dolor agudo en una cicatriz suave. Una presencia constante, pero ya no incapacitante. La casa de Polanco, que al principio se sentía como un mausoleo lleno de fantasmas, se convirtió gradualmente en un hogar, nuestro hogar. El estudio de Mateo, antes un santuario intocable, ahora era un espacio vibrante donde Leo, con 11 años, hacía sus maquetas para la escuela y yo leía bajo la luz de la lámpara que a Mateo tanto le gustaba. Las paredes, antes desnudas y formales, ahora estaban cubiertas con los dibujos de Leo, fotos de nuestros viajes a Oaxaca y de sus torneos de fútbol. La risa había vuelto a llenar los pasillos. Leo floreció. La ansiedad que lo había mantenido cautivo se disipó, reemplazada por la confianza de un niño que se sabe amado y seguro. Era un estudiante brillante, un amigo leal y tenía el mismo corazón amable y compasivo de su padre. A veces, cuando se reía de cierta manera o inclinaba la cabeza al pensar, veía a Mateo con una claridad tan dolorosa y hermosa que me dejaba sin aliento. Hablamos de Valeria, por supuesto. Con la ayuda de la psicóloga, encontramos una manera de hablar de ella sin amargura. Era mamá, la mujer que lo trajo al mundo, pero que había tenido que tomar decisiones de adultos muy complicadas. Leo, con la pragmática resiliencia de los niños, lo aceptó. Dejó de preguntar cuándo volvería. Ella nunca volvió. Las transferencias bancarias para su manutención llegaban cada mes, un recordatorio digital y anónimo de su existencia. A través de Tomás, supe que se había casado con Ricardo y que ahora vivían en algún lugar de Asia, construyendo resorts de lujo para gente como ellos. No hubo llamadas, ni postales, ni regalos de cumpleaños. Un silencio absoluto. Se había desvanecido. Nuestra familia se reconfiguró. Tomás se convirtió en el tío Tomás, una figura masculina constante y cariñosa en la vida de Leo. Lo llevaba a partidos de béisbol, le enseñaba a pescar y estaba presente en cada festival escolar. Mis amigas de mi club de lectura se convirtieron en las tías de Leo, siempre dispuestas a consentirlo con galletas caseras y a escuchar sus historias. Construimos una nueva tribu, una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el afecto y el apoyo mutuo. La responsabilidad de criar a Leo me dio un nuevo propósito, una energía que no sabía que tenía. A mis casi 70 años me encontraba corriendo por el parque, ayudando con ecuaciones de álgebra y discutiendo sobre videojuegos. El dolor por la pérdida de Mateo nunca desaparecería, pero ahora compartía espacio con la alegría de ver crecer a su hijo. Una tarde de primavera estábamos en el jardín. Habíamos plantado un pequeño rosal en honor a Mateo, y estaba en plena floración. Leo, mientras quitaba las malas hierbas, me miró de repente. «Abuela», dijo, su voz seria, «¿crees que papá sabía que mamá se iría?» La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé mi pala de jardinería y me senté en el césped a su lado. «No sé si sabía exactamente lo que pasaría, mi amor», respondí honestamente, «pero creo que tu papá conocía muy bien a tu mamá. Sabía que ella a veces se perdía, que sus propios deseos eran más fuertes que cualquier otra cosa, y te amaba tanto, tanto, que quiso asegurarse de que, pasara lo que pasara, tú siempre tendrías un lugar seguro,
alguien que siempre te pusiera en primer lugar. Leo asintió, pareciendo satisfecho con la respuesta. Hizo un buen trabajo, dijo, con una simplicidad que me llenó los ojos de lágrimas. Sí, mi vida, susurré, alborotándole el pelo. Hizo un trabajo increíble. En ese momento, mirando a mi nieto, sano, feliz y seguro, bajo el sol de la tarde, supe que habíamos logrado algo extraordinario. Habíamos tomado las ruinas de una tragedia y habíamos construido un nuevo hogar, un lugar lleno de amor, verdad y rosales en flor. El plan de Mateo no había sido solo una estrategia legal, había sido un acto de fe. Fe en mí, fe en Leo y fe en que el amor, al final, es más fuerte que la codicia y el abandono. Y en nuestro pequeño jardín, esa fe había dado sus frutos. Un sábado lluvioso, casi 4 años después de la muerte de Mateo, decidí que era hora de ordenar el último bastión de su presencia intacta, la caja de documentos personales que había guardado en el fondo de su armario. Había pospuesto esa tarea, en parte por dolor, en parte por respeto a su privacidad. Pero sentía que era el momento. Leo estaba en un campamento de fin de semana, y la casa estaba silenciosa. La caja estaba llena de los archivos de una vida, títulos universitarios, contratos de trabajo, viejas declaraciones de impuestos. Y en el fondo, debajo de todo, encontré otro sobre de Manila, uno que no había visto antes. No era como el que me había dado Tomás. Era más pequeño, y en el frente, con la misma letra fuerte de mi hijo, solo decía una palabra: después. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que era para mí. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 3. Mamá, si estás leyendo esto, significa que la tormenta ha pasado. Significa que lo lograste. Significa que Leo está a salvo. Siempre supe que lo harías. No hay palabras para expresar cuánto lamento haberte arrastrado a mi desastre. Ninguna madre debería tener que librar las batallas de su hijo después de que éste se ha ido. Debería haber sido yo quien protegiera a Leo. Debería haber sido más fuerte, más valiente. Debería haber puesto fin a mi matrimonio mucho antes, en lugar de vivir con la vana esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Ese fue mi gran error, mamá, la esperanza ciega. Esperaba que Valeria recordara a la mujer de la que me enamoré. Esperaba que la maternidad la cambiara, que la ablandara. Pero no lo hizo. Y cuando finalmente acepté la verdad, cuando vi que para ella, Leo y yo éramos solo peldaños en su escalera, ya era demasiado tarde para un divorcio pacífico. El veneno ya se había extendido demasiado. Mi único consuelo en esos últimos meses fue crear el plan. El testamento, las pruebas, el protocolo de emergencia. Me dio una sensación de control en una vida que se sentía completamente fuera de control. Era mi forma de intentar arreglar el terrible error que había cometido. Era mi forma de intentar ser un buen padre, incluso si sabía que no me quedaba mucho tiempo. No te conté sobre el aneurisma que los médicos encontraron por casualidad. Era pequeño, dijeron. Bajo riesgo, dijeron. No quise preocuparte. Otro error. Debería haberte dicho. Deberíamos haber tenido más tiempo. Pero no podemos cambiar el pasado, ¿verdad? Solo podemos intentar dar forma al futuro. Y mi futuro, mi único futuro importante, es Leo. Así que te pido una última cosa. Cuando sea el momento adecuado, cuéntale la verdad. No la versión edulcorada, sino la verdad completa. Cuéntale que su padre cometió un gran error al elegir a su madre, pero que pasó el resto de su vida tratando de enmendarlo. Cuéntale que su madre se perdió en su propio egoísmo, no para que la odie, sino para que entienda.
para que sepa que la decisión de ella no tuvo nada que ver con él, que él no tuvo la culpa de nada. Cuéntale que es digno de un amor incondicional, el tipo de amor que tú me diste a mí. Gracias, mamá. Gracias por ser mi lugar seguro. Gracias por convertirte en el de él. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Dale un beso a mi campeón de mi parte. Siempre tuyo, Mateo. Me quedé allí, en el silencio del estudio de mi hijo, con la carta en mi regazo, y lloré. Lloré como no había llorado en años. No eran las lágrimas desgarradoras del duelo inicial, sino lágrimas de liberación. Lágrimas por el hombre bueno y falible que había sido mi hijo. Lágrimas de gratitud por su amor y su confianza. La carta era su absolución final, no solo para él, sino para mí. Me liberaba de cualquier culpa residual, de cualquier «y sí». Habíamos hecho lo único que podíamos hacer. Habíamos luchado y habíamos ganado. Doblé la carta con cuidado y la puse en el cajón de mi mesita de noche. Sería mi tesoro, mi recordatorio privado. Y algún día, cuando Leo fuera mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte para entender las complejidades del corazón humano, se la leería, y juntos honraríamos la memoria del hombre que nos había amado lo suficiente como para planear un futuro para nosotros, incluso desde las sombras. Esta es mi historia. La historia de cómo la noche más oscura de mi vida me llevó a la batalla más importante que jamás libré. Hice cosas que nunca imaginé. Espié, documenté, luché en una corte. Me convertí en una guerrera a los 66 años, no por elección, sino por necesidad, por amor. Hoy, mi nieto es un joven feliz, seguro y lleno de vida. Está a salvo. El legado de mi hijo, su bondad, su integridad, vive en él. Ese era el objetivo final, y lo hemos logrado. Pero a veces, en la quietud de la noche, me pregunto, para protegerlo, tuve que participar en la destrucción de lo que quedaba de su familia. Tuve que exponer a su madre y, en última instancia, facilitar que ella lo abandonara. Le di seguridad, pero le quité la posibilidad, por remota que fuera, de tener una relación con ella. Hice todo esto por amor, el amor más feroz que una madre y una abuela pueden sentir. Pero las decisiones que tomamos, incluso por las razones más puras, siempre tienen consecuencias. Así que ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi corazón. Miren mi vida, miren la de mi nieto, y díganme, ¿hice lo correcto? Gracias por escuchar mi historia. Por favor, dejen su opinión en los comentarios. Me ayudaría mucho saber lo que piensan. Y si conocen a alguien que esté pasando por una situación difícil, compartan esta historia. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para encontrar la fuerza para luchar. No olviden suscribirse para más historias como esta.